empecé, a ver, hace un tiempo había buscado un tema, algo como para hacerlo, después se me cayó, después con otro tema, y ahora se me volvió a caer, pero tengo una idea y quiero ver si le podemos dar forma. Lo bueno es que siempre tuviste Eh, muchas ideas, eso es importante. sí, pues siempre se me caía por X motivos. El primero era una deportista de alto rendimiento que yo estaba entrenando, y nada, ella era jugadora de hockey y de la selección, nada, se retiró, entonces la idea era hacer algo con respecto al entrenamiento eh, después de que dejó la selección. Se me cayó porque se me fue a vivir afuera, chao. Y después era con el tema, yo trabajo en el ejército, soy profe en la Cabral, y era hacer algo con eso, pero también, chao, lo dejé de lado, y ahora se me ocurrió con el tema de la pandemia, es cómo influye la pandemia en los deportistas de alto rendimiento. Bien, bien. Eh, ¿Y a qué deportistas tendrías acceso vos como para trabajar desde la mirada de la pandemia? en equipo sería, por ejemplo, las Panteras, que ahí tengo una de mis amigas que juega ahí, y además, bueno, con Pablo, que lo conozco del profesor de la licenciatura. Sí, Eh, y después con Jenny, que es la lanzadora de martillo, sí. que también tengo acceso con ella, y bueno, y con Marcelo, el preparador físico. Bien, y si querés, te puedo conectar con Leo Gambluch, que él está como entrenador de la selección en Bélgica, también para ver cómo están manejándose ellos allá. Estuve charlando con él porque está con unas tutorías con la federación, con respecto a la Federación Belga, pero tal vez te pueda ayudar también y te suma algo más. Dale, sí. ¿Eh? Eh, Dale, genial. Necesitaría ver, a ver si encaro con esto, qué me recomendás, y bueno, te escucho. Sí, y después está Charlie Gatz, ¿viste? Que es el preparador físico que está trabajando con el Chaparretegui. También podríamos, te podría generar un contacto con él como para ver qué están haciendo y de qué manera están trabajando, ¿viste? Cómo se acomodaron en el transcurso pandemia. Estaría interesante porque hay como varias discusiones al respecto. De hecho, si empezás a buscar se están viendo y se están conociendo protocolos a nivel mundial de cómo volver, y sin embargo, en algunos están fallando, porque por ejemplo, bueno, esta semana fue conocido el caso del tenis, que están hablando de que se va a jugar el US Open, que se va a jugar el Roland Garros, y ahora esta semana saltaron como 4 casos en el torneo ese que Contagiado. organizó Djokovic a modo de beneficio, de beneficencia, y viste, también empieza a ser chocante porque ahí se activaron todos los protocolos necesarios con los mismos que se iba a activar en el US Open y en el Roland Garros. Entonces, te empiezan a suceder Sí, este tipo de cosas que también te muestran la complejidad del retorno del deporte, ¿viste? Es así. sí. Bueno, la otra mirada era no solamente con lo de alto rendimiento en cuanto a lo que es el cenar de acá, sino una mirada a lo que es cómo van a llegar la selección argentina de todos los deportes a los Juegos Olímpicos. Sí, Porque, por pero ahí ejemplo, se te va a complicar el acceso ahí. A quiénes podrías acceder? Es medio está complicado. complejo, claro. Y Y aparte no, yo en te cuanto a lo que diría, es preparación física, igual. sí, pero es demasiado abarcativo por ahí. Demasiado, ¿no? Yo lo que te diría es, si lo vas a pensar desde el lado de la pandemia, pensarlo estrictamente desde cuáles son los protocolos que se aplican y en el proceso de pandemia, cómo estuvieron trabajando esos deportistas que son de nivel selección o nivel de rendimiento de alto rendimiento deportivo. Entonces, una mirada podría ser esa estrictamente de cómo trabajaste en este tiempo donde no podías ir a entrenar al lugar de entrenamiento. Digo, cómo te manejaste desde tu casa. Igual la estoy grabando, después cualquier cosa te la paso. Así, Dale. así no perdés tiempo anotando. Dale, Eh, ¿cómo sería la mirada que vos tenés, o el foco que tendrías que poner desde esta mirada y que aparentemente te interesa? Porque algo importante en poder investigar es de interés. que tengas acceso y después que te interese y que tengas cierta pasión por eso que estás haciendo, porque después hay que sentarse a escribir, hay que sentarse a analizar, y si la verdad si es algo que no te gusta y no te atrae, es como medio complejo. Pero a su vez, Tedioso. tenés que pensar que vos con esto te podrías de alguna manera estar instalando en un tema complejo como es
el entrenamiento durante la pandemia. Viste que una cosa es el que estaba acostumbrado a ir al gimnasio, el que realiza deporte amateur, pero el que juega por los porotos, el que de verdad gana plata haciendo esto o tiene un prestigio a nivel internacional, sostenerlo es complejo con el nivel de entrenamiento que se está teniendo. Y otra situación que aparece que también me parece que podría ser interesante para incluir en el trabajo es cómo se siente en relación a cómo están trabajando en otros lugares, porque lo que perdés es el nivel de competitividad. Cuando vos ves que hay otros que están arrancando y vos no arrancás, el tiempo de entrenamiento también, a causa de los efectos del entrenamiento y demás, te van dando otro rodaje que vos no tenés, llegás con desventaja, digamos, a la competencia. Entonces, miradas hay varias. ¿A dónde la querés enfocar vos? Es lo que tendríamos que trabajar para que vos tengas un enfoque claro y preciso de por qué camino querés ir. Ya sabemos que el problema que vos estás trabajando es, el problema que existe acá es que durante la pandemia, ¿cómo entrenaron los deportistas de rendimiento deportivo? Ahora, ese es el problema de hecho, ese es el problema real, lo que está sucediendo, que lo ves en una noticia, que te enterás por los amigos deportistas, que te enterás por los profes que conocés que laburan en este ámbito. Ahora, ahí tenés que arrancar con todo lo que sería la fase problemática de tu trabajo. ¿Qué mirada le querés dar a eso? Y ahí es donde vos ponés tu mano, donde está tu perspectiva. Justamente qué perspectiva le querés dar para intentar conocer esa problemática más a fondo? Digo, Claro. ¿solo cómo entrenaron? ¿O también cómo se sienten y qué percepción tiene ese deportista de cómo lo atravesó la pandemia en cuanto a su rendimiento deportivo? Ya meterse a la parte psicológica sería otro ámbito, ¿verdad? No, yo te recomendaría Ni que me no, meto. y porque es más, primero, en el trato, al no ser un trato personalizado en el que vos vas a poder indagar más a fondo muchas cuestiones, se te va a complicar un poco, porque vos tenés que pensar que si haces una entrevista la vas a hacer tal vez por medio de Zoom, que tiene sus ventajas, porque digamos que la entrevista, la ventaja que puede tener, que ya te queda grabada, que te queda como herramienta para vos poder analizarla, desmenuzar ciertas cosas que son interesantes. Pero por otro lado es, bueno, ¿qué testeos uso? ¿Qué nivel de conocimiento tenés que tener vos en cuanto a poder realizar un análisis psicológico? Digo, tal vez pensar en aspectos psicológicos, yo pensaría solo en la percepción del deportista, que testeo de percepción hay un montón, inclusive podemos em, ahí preguntar dentro de la licenciatura a los profes que están trabajando actualmente, a ver qué testeos de percepción te recomiendan y demás. Eso se podría hacer, pero yo no iría más Pero allá no. de eso. Está bien. ¿Sí? Porque por el nivel de conocimiento que uno tiene, digo, Sí, sí, no, claro. no está en tu especialidad trabajar aspectos psicológicos. Pero sí, Bien. nivel de percepción, o nivel de percepción en cuanto al rendimiento que van a tener en las próximas competencias o en las competencias inmediatas, si querés poniendo un objetivo, porque si todos los deportistas que vos vas a analizar están transversalmente vinculados a una competencia, como podría ser un juego olímpico, entonces vos decís, bueno, si son todos deportistas olímpicos, ¿cómo creen que van a llegar a los Juegos Olímpicos en función de su propia preparación y en función de la comparación con otros deportistas que ya están entrenando y que tienen protocolos Claro. adecuados para poder estar entrenando? Entonces, esa sería una mirada copada, sería una mirada interesante. Digo, teniendo presente como objetivo una competencia. Y si tenés todos deportistas que coinciden con esa competencia, digamos que tenés solucionado gran parte del problema. Y sí. Creo que los que tenemos sí, ¿no? Porque las Y de hockey creo que van, vóley sí, va, sí. Jenny va, con Pareto puedo llegar a tener también algo de acceso. Bueno, sería un golazo. Y aparte a ella la escuché en un par de entrevistas, porque de última, si no tenés acceso a Pareto, ¿qué podríamos conseguir? Déjame averiguarte, capaz que te consigo algo Sí, sí. de Pareto. Pero si no tenés acceso, de última, la semana pasada y la anterior estuvo dando algunas entrevistas que la escuché ponerle justo en Radio Metro, la escuché en una entrevista. Hay un diario que sacó algo escrito sobre ella y la preparación y la preocupación que tenía por el tema del entrenamiento.
tal vez solo esa entrevista que ya está realizada, a vos te da la posibilidad de empezar a encontrar como esos rasgos que tenés que tener en cuenta a la hora de pensar en la preparación del deportista. Porque tal vez ella en esa sola entrevista te está dando esos parámetros, ¿viste? Entonces, también empezar a buscar ese tipo de entrevistas estaría bueno, porque a vos te permiten encontrar como esos rasgos que vas a tener que profundizar. Bien, consulta. Vos me decís que me focalice en todo lo que es en varios deportes o solamente en uno. Y de ahí, por ejemplo, si es un equipo, tener Mira, varios jugadores. estaría bueno, porque aparte ahí mencionaste algunos deportes que son de carácter más individual, otros que son de carácter más grupal. Digo, estaría bueno si tenés acceso a varios, poniendo el foco en la misma mirada. Total, la entrevista va a ser la misma, la encuesta que realices va a ser la misma. Digo, estaría Bien, bueno poder generar esas entrevistas con los preparadores físicos, por ejemplo, para ver cómo se están organizando durante la pandemia, qué impacto creen que va a tener esta merma del entrenamiento, sabiendo que se hace por este medio, y cómo creen que los deportistas rinden dentro de... Digo, ahí tenés que organizar la entrevista a ver qué necesitas extraer. No nos podemos adelantar, aunque tenemos una idea, no nos podemos adelantar ya a saber qué vas a preguntar y qué va... Digo, porque ahora el paso siguiente sería, bueno, mira, si vas a poner el foco en esto, es empezar a profundizar esta perspectiva desde empezar a encontrar esto, entrevistas a deportistas que empiezan a hablar de qué sucede con su rendimiento deportivo durante la pandemia, con el tema de entrenar con estas modalidades, de no tener acceso a la competitividad. Digo, ¿cómo impacta eso en el deportista? Eso lo puedes encontrar con entrevistas actuales que se hayan realizado con distintos deportistas, sin importar qué deportista. O sea, sí teniendo en cuenta que sean de nivel, pero normalmente a los que les hacen entrevistas son todos de nivel. Entonces, empiezan a aparecer características y rasgos que son los que te van a definir cuál es el patrón que vas a seguir a la hora de profundizar el tema. Entonces voy a decir, bueno, a ver, el tiempo destinado al entrenamiento, ¿podría ser un factor? Podría ser. El no tener vínculo directo con el preparador físico, con el técnico, con los compañeros, ¿es un factor? Bueno, podría ser. La falta de competencia, ¿podría ser un factor? Bueno, podría ser. Pero yo te estoy tirando estos que son los que estamos charlando, y que salen del sentido común por nuestras experiencias, por lo que podemos conocer. Ahora, tenés que empezar a profundizar ese tema para ver qué surge, porque empiezan a aparecer esos rasgos que son los que van a definir tu mirada. En función de esos rasgos que aparecen, construimos los objetivos de tu trabajo y a trabajar, ya está. bien, bien, Así bien. que me parece interesante la idea porque hay un solo trabajo que están haciendo, pero que está vinculado a la educación física, no está vinculado al deporte, y para nosotros, sabés que la mirada en el deporte es más interesante, no porque el otro no lo sea, sino porque siempre tratamos de Sí, profundizar temas del deporte. Así que me parece que estaría muy bueno que puedas encarar por ahí. bueno, genial, genial. Lo que sí te iba a pedir, si tenés, porque a ver, yo cursé hace un montón la materia y este año justo dije, le escribí a él y le digo, ¿puedo empezar como oyente, qué sé yo? Y bueno, pasó esto. Eh, y no tengo, ¿te acordás la guía ¿El de los pasos protocolo? de cómo, del Sí. protocolo? Si Ujú. me lo podés enviar por mail, te lo agradecería porque no lo tengo. Sí, pero dame un segundo que lo Sí, no hay abro y problema, lo te lo vemos. digo de acá. No, no, pero mira, vamos a hacer lo siguiente. A ver, para que lo abro y te muestro cómo está organizado el protocolo para que vos empieces a trabajar en el protocolo. Dame un segundo. Ahí está. Para que lo subo. Wow, no sabía que esto se podía hacer. Ahí estamos. Bueno, mirá. Esta es la guía, este es el protocolo del trabajo.
vos vas a empezar con esta etapa número 1, que dice acá que es la presentación preliminar, que es para poder empezar a escribir y a desarrollar esta idea que tenés, empezar a plasmarla en papel, que sería como un paso muy importante. Tema de investigación ya lo tenemos, ¿sí? El entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento en épocas de pandemia. Ya está, título de tu trabajo a otra cosa. Problema de hecho, ahí contás esto que estábamos charlando de encontrar que los deportistas no se sienten cómodos con esta modalidad, que quieren volver a la competencia, que necesitan protocolos adecuados, todo lo que se conoce, pero que es lo que está en el común de la información, digo, lo que está en un periódico, lo que vos sabés por un amigo, lo que vos sabés por un profe. Ahí contás el problema, ¿viste? Dedicarle una carilla, no más, pero sí el problema redactado a vos después te permite siempre volver y tener los pies sobre la tierra, ¿viste? No expandirte en el problema de investigación. Paso siguiente es lo que hablábamos recién, empezar a buscar teoría. ¿Qué aparece en la teoría? Yo te recomendaría buscar con qué protocolos se están trabajando, los que se publiquen, los que conozcas, que se esté trabajando en el mundo. Mira, hoy justo leía en LinkedIn a la mañana un protocolo del fútbol árabe que Analytic Football, no me acuerdo cuánto, pero tienen un protocolo diseñado con el cual protegen al 100% según ellos el riesgo de contagio de pandemia de los futbolistas, y tienen como no sé qué sistemas aplicados desde la mirada de la tecnología. Bueno, tienen como un montón de recursos generados para eso. Pero estaría bueno pensar en los protocolos y estaría bueno también encontrar esta información que hablábamos antes, que tiene que ver con, ¿qué dicen los deportistas de esta situación de pandemia? ¿No? ¿Qué les pasó durante esta modalidad de entrenamiento? Que tuvieron que entrenar con el preparador físico vinculado a través de Zoom, a través de alguna plataforma que generó su federación. Digo, ¿qué apareció en todo esto? ¿Cómo es la cuestión en esta mirada? ¿Qué protocolos se están generando para volver a los entrenamientos? Porque algunos deportes están volviendo. ¿Qué protocolos se están generando para volver a esos entrenamientos? Es como empezar también a conectar con la realidad de lo que está pasando en esa situación, pero qué es lo que te va a dar información a vos para empezar a generar esas líneas o esas perspectivas que vos requerís para generar tu trabajo. Y ahí empezás con causas del problema. Después de la teoría, causas del problema, que estaríamos en este punto de acá. En este punto se desarrollaron al menos 5 preguntas, pero porque terminan siendo 5 preguntas bastante generales. Es decir, los protocolos generados en la federación, en las federaciones argentinas, ¿son los adecuados para proteger al deportista? Es como amplia, ¿no es? ¿Viste? Como el punto 5 del protocolo. No, es el protocolo generado en Argentina, ¿es adecuado? ¿Qué sensación tienen los deportistas en cuanto a su futuro rendimiento deportivo? Preguntas amplias, preguntas más generales, que son las que te llevan después a organizar tu trabajo. Cuando terminás con esas preguntas, que las pudiste organizar en función de jugar con la teoría, de jugar con el problema que vos estás planteando, conjeturas. ¿Qué son conjeturas? Lo que vos crees que pasa. Entonces te planteas un par de conjeturas o supuestos que son los que vos crees que pasan. Y esto tiene que ver con tu mirada, que algo de esto ya más o menos te viene resonando, y con lo que encontraste. Entonces jugás con conocimiento y experiencia. Un poquito de ahí empezás a cruzar cosas, ¿viste? Esa sería como el primer paso esencial para que cuando vos escribas eso, etapa 2, es esto que se viene acá, que es el protocolo. Ya organizamos el protocolo, pasando todo eso que vos encontraste al protocolo y empezar a organizar cómo vas a salir al campo. Bien. Acá sí ya vas a tener que desarrollar la teoría completa, pero acá solamente, en este paso, en la etapa 1, es hacerte como un mapa, como una red conceptual, ¿viste? Decir, bueno, mira, este autor surge, o este médico, o este deportólogo dice tal cosa, o este deportista menciona tal cuestión. Es como, en la teoría, acá en la etapa 1, es como hacer una red conceptual, ¿viste? Es decir, bueno, a ver, ¿qué fue apareciendo? Poniendo por ahí la bibliografía o de dónde trajiste la información para tenerlo siempre presente, y además
con una pequeña, 2 renglones que te digan de qué trata eso que está diciendo esa persona. Como Bien. para empezar a organizarte vos en función de cómo conectás esa teoría para que te sirva a vos, para tu trabajo. Bien. ¿Está? Ese sería como como los El pasos. inicio. Sí, sería el inicio, serían como los pasos a seguir para vos poder organizar tu trabajo de investigación. Bien. De por sí te digo, el tema está buenísimo, me parece que es interesante y te veo como con ganas de hacerlo también, que es importante. Por un lado para Sí, recibirte, está claro, pero por el otro el sí, tema no. también te tiene que interesar, si no es complejo. Tal cual. La realidad es esta. A ver, como te decía, yo trabajo en la escuela, en la Cabral, en la escuela de suboficiales del ejército, y ya nos pidieron el año pasado de que quieren que todos los profes ya seamos licenciados. Y hay profes que ni siquiera empezaron con una licenciatura y yo digo por dentro, a ver, soy una boluda, tengo todas las materias aprobadas, lo único que me falta es hacer la tesis y ponete las pilas. Y la verdad que el tema me copó porque es algo nuevo. Sí sé que se me va a complicar un poco con el tema de marco teórico y demás, porque mucho no hay, o sea no hay. Pero bueno, nada, me parece súper interesante y también para que quede, está Y bueno. toma una gran relevancia acá el recorte periodístico, la entrevista que encontraste de un deportista, toma mucha relevancia porque es un trabajo exploratorio que vos vas a realizar. Es exploratorio descriptivo. Y el hecho de que sea exploratorio descriptivo quiere decir que un trabajo exploratorio cierra el trabajo en su conclusión con una hipótesis. Que esa hipótesis es la que se usaría en futuros trabajos para hacer trabajos descriptivos, explicativos. Es como vos, este trabajo, yo por eso te decía ahí, no vas a arrancar con una hipótesis de sucede esto, sino que vas a decir, yo creo que son conjeturas, es lo que está dando vueltas como eje del trabajo, decir, che, qué mal que la está pasando el deportista, un poco es eso, ¿viste? Decir, sabe que esta pandemia va en perjuicio de su rendimiento, sabe que está en desventaja si en otros lugares los deportes están arrancando, o si los entrenamientos van volviendo a su funcionamiento con la nueva normalidad. Digo, bueno, ¿qué está pasando con esto de la nueva normalidad que van a vivir los deportistas? Porque aparte vas a tener distintas etapas en esto, es cómo entrenaron durante la pandemia, pero cómo va a ser entrenar con esto que mencionan todos como la nueva normalidad. Entonces, en tu teoría también tenés que encontrar qué dicen los médicos, qué dicen un deportólogo o qué dice un infectólogo sobre de qué se va a tratar la nueva normalidad. También es una mirada que vos tenés que tener presente para desarrollar el trabajo. Entonces, me Claro. parece que tenés para explorar así una teoría muy copada y que te va a dar herramientas buenas. Vos vas a construir teoría, es un trabajo exploratorio que te permite arrancar con nada para llegar a algo. Y viste, es, bueno, yo voy a escribir sobre esto, te va a instalar también como una persona entendida del tema, lo cual no es un dato menor. Genial. Bueno, ¿Eh? gracias por la ayuda. Envíame si podés esos pasos, así ya me quedan Ya te los por envío. mail. Ya te respondo el Eh, mail y te lo envío. Dale, no hay problema. Y